Buenos días, bienvenidos nuevamente a la reflexión del Santo Evangelio, el cual tomaremos esta mañana según San Juan en el capítulo 4 del versículo 43 al 54. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pasados los 2 días, Jesús partió de allí para Galilea. Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Sin embargo, los galileos lo recibieron muy bien al llegar, porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues ellos también habían ido a la fiesta. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dio esta respuesta: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Jesús le contestó: puedes volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Les preguntó a qué hora se había mejorado el niño y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde. Se le quitó la fiebre. El padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo está vivo, y creyó él y toda su familia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. También el versículo 54 dice: esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Acababa de volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En la palabra de esta mañana, de este día, el Señor tiene un mensaje muy importante. En los primeros versículos nos está haciendo referencia a aquel encuentro que él había tenido con la samaritana. Cuando Jesús hace toda la gestión para volver a ese encuentro que él quiere que tengamos con él. Porque no somos nosotros los que realmente lo buscamos. Es Jesús quien gestiona ese momento para poder tener ese encuentro real con él. Y dice: pasados los 2 días, Jesús partió de allí, salió de allí. El Señor nos está haciendo un llamado muy importante en esta palabra y en este tiempo de Cuaresma. Jesús nos está hablando, el número 2 habla de la santidad y está hablando de salir de allí. ¿Salir de dónde? Salir del pecado. Salir de Samaria, que era el lugar de un pueblo pagano, que se supone que es cuando Jesús viene hoy, cambia y rompe algunas normas para encontrarse siempre con sus hijos, a los que Él quiere incluir. Cuando Él nos enseña hoy a través de esta misma palabra que es importante no dejar a nadie fuera, que necesitamos ser inclusivos. Entonces Jesús hoy nos recuerda que es importante salir y vivir en santidad, salir de la vida de pecado en la cual hasta este día hemos caminado. Y habla de que allí el profeta no es reconocido en su pueblo. Ese es uno de los momentos. Jesús rompe con esa norma, ¿verdad? Y luego viene acá y se encuentra también con una persona completamente diferente a ese pueblo escogido, a ese pueblo llamado. Y es el funcionario del rey, que tiene un hijo enfermo, que vive no en el lugar donde Jesús estaba, sino que se traslada, porque la situación, el problema, el momento te tiene que hacer que vayas y busques a ese Jesús que él había escuchado y que ya creía en él. Y ese es uno de los momentos que ahora el Señor nos está haciendo, nos está mostrando. Entonces Jesús le dice Jesús que en ese momento nos narra la palabra, nos narra San Juan en esta palabra, que Jesús es bien recibido por ese pueblo que no lo quería.
Pero más sin embargo, ¿por qué había sucedido eso? Por las señales que habían visto en la fiesta donde ellos habían participado también, donde Jesús acababa de estar. Entonces ellos ven esas señales. Tú sabes que haces una señal, que es una señal, como una señal de tránsito, te dirige para dónde ir, cuál es el camino correcto. Las señales que Jesús estaba haciendo en ese momento eran las que nos indicaban que Él es el Hijo de Dios. Y ahora no podemos perder de vista esas señales. Entonces Jesús viene, este hombre aparece porque cree en Él. Pero hay dos errores y hay dos condiciones que el Señor quiere ahora que nosotros también entendamos. Y es que realmente Jesús, desde el lugar donde Él se encuentra, Él puede hacer lo que tú le pidas. Pero no es muy importante, no es más importante para Él el milagro, sino que tu salvación. Y este hombre tenía una fe, pero esa fe tenía que ser perfeccionada. Su hijo estaba a punto de morir. El tema es que tenemos que pensar también en ese momento, cuando nosotros tengamos que entrar a la presencia del Padre, qué es lo que nosotros vamos a responder ante ese cuestionamiento que se nos va a hacer. En cuanto a si hemos creído, ¿en quién hemos creído? ¿En los milagros o en la palabra? ¿Los milagros o en el Hijo de Dios, que es esta palabra viva? Hoy el Señor nos está llamando a hacer ese cambio en nuestra vida, en nuestro pensamiento. Dice, Jesús le contestó, puedes volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, encontró a sus sirvientes y estos le dijeron que su hijo había sanado. ¿Qué fue lo que pasa en ese momento? Él empieza a cuestionar a qué hora fue y todo eso. ¿Por qué? Porque quería verificar que realmente era la hora en la cual Jesús le había dado la palabra y él había creído que su hijo había sido sanado. Resulta que fue justamente a ese momento y no solo cree él, se perfeccionó su fe, la fe de este funcionario, sino que también toda su familia creyó. Y al final, eso es lo que tiene que hacer nuestra vida. Cuando nosotros creemos no en las señales, los milagros, sino que en el Hijo de Dios. Ese es el llamado que se nos está haciendo ahora. Son 3 momentos importantes. Nos está invitando hoy Jesús a través de esta palabra a salir de la vida de pecado y entrar en una vida de santidad. Eso significa los 2 días, el número 2, en el ámbito espiritual. Y luego el Señor quiere que nosotros no dejemos a nadie fuera, que seamos inclusivos, que a veces que porque es alguien de nuestra comunidad, alguien de nuestro pueblo, nuestro departamento, empezamos a poner obstáculos. Y Dios ahora nos muestra que para Él nadie, pero nadie merece tener esa actitud. Luego el Señor espera, nuestro Padre espera que podamos creer en su Hijo. Y creer en su Hijo a través de esta palabra que ahora se traslada a ti a través de este mensaje. Que ahora y siempre la palabra del Señor sea luz y sea vida en cada uno de tus días. Paz y bien.